lo han hecho posible, pues llevan mucho tiempo soñando y trabajando para que hoy estemos acá, juntos y juntas. Quiero agradecer especialmente a Cuba por su compromiso con la paz de los pueblos del mundo. Y esto lo digo como colombiana, principalmente. Esta ponencia que traigo es una ponencia desde nuestro movimiento, el Movasol, el Movimiento por la Paz, la Soberanía y la Solidaridad entre los Pueblos, un movimiento que hace parte del Consejo Mundial por la Paz, y que hemos denominado Impacto Militar sobre el Clima y el Imperialismo Verde. Hace exactamente 200 años, nuestro continente americano padece la doctrina Monroe, expresada en la consigna América para los americanos. Son los mismos 200 años durante los cuales la llamada huella de carbono ha cambiado en forma abrupta el clima del planeta, según informa la ONU en su sección sobre el clima. La ponencia la dejaré y tiene los enlaces para que ustedes puedan chequear la información que voy a leer. Hoy pensamos nuestra misión como movimiento por la paz en la dialéctica de esos dos eventos de enorme trascendencia, y lo pensamos desde Argentina. La doctrina Monroe ha significado una declaración de guerra para la región de América Latina y el Caribe. Los resultados están a la vista. Somos la región más desigual del planeta. Y ello ha puesto a nuestros pueblos en un grado aún mayor de vulnerabilidad que el de otros pueblos del mundo ante el cambio climático, dinámica que genera un círculo vicioso interminable, ya que los efectos del cambio climático también pueden fomentar guerras y conflictos sociales. La crisis migratoria en nuestro continente está determinada, sin lugar a dudas, por la guerra de la doctrina Monroe. El sistema capitalista nos ha impuesto un lugar en su sistema internacional donde la paz con justicia social no ha sido un derecho de ejercicio posible para nuestros pueblos. Transitamos una crisis civilizatoria sin precedentes y el sistema capitalista pretende resolver esa crisis con más guerras imperiales y convirtiendo en productos financieros la salida al cambio climático. Nos referimos a pensar la salida con la lógica irracional de pagar por contaminar, pues llegará el día que todo el dinero del mundo no podrá comprar un planeta para todos los pueblos del mundo. Ellos siguen pensando que será suficiente con comprar uno para quienes pagan por contaminar. Igualmente, han instalado una teoría racista malthusiana donde sostienen que son los pueblos del mundo que se reproducen demasiado quienes son los responsables del cambio climático. Siempre el racismo construye las peores tragedias que ha conocido la humanidad. Hoy podemos hablar de un imperialismo verde, de una doctrina Monroe verde, donde la Amazonía y la Antártida son los dos ejes centrales de esa dominación. Ello explica que sean Argentina, Brasil, aliados de esta OTAN, como Colombia, socio global de la OTAN. Brasil y Colombia se empinza al Amazonas y Argentina es la puerta de entrada al continente blanco. El cambio climático es para la OTAN un factor de seguridad de enorme impacto.
Estados Unidos, desde la primer cumbre de cambio climático y medio ambiente de Estocolmo en 1972, ha considerado al cambio climático como un factor que impactará en su seguridad nacional. Aún en 2001, cuando despliega su guerra antiterrorista, nunca abandona el tema del cambio climático y piensa el terrorismo ambiental como una de las hipótesis de conflicto. Sostener que es un tema reciente en su estrategia de seguridad es un error. Al interior del propio Consejo de Seguridad, desde el año 2007, se ha expuesto la necesidad de crear un grupo de cascos verdes para intervenir en catástrofes ambientales que afecten la seguridad internacional y que el ecocidio sea un delito que permita o legitime la intervención militar de la ONU, aunque hasta ahora no hay consenso al respecto. Pero ¿por qué Estados Unidos no suscribe ningún protocolo contra el cambio climático? Porque tiene un proyecto muy claro de gestión militar. Tiene un proyecto muy claro de gestión militar del cambio climático. Y podemos mirarlo en principio desde dos perspectivas. Seguramente serán muchas más. Una de ellas es la de concebir un aparato militar verde, que no usa petróleo y que usa energías limpias. Ejemplo de ello es la presentación de la Armada Verde de Estados Unidos en el año 2012, que después de sostener que estaba comprometida con la transición energética para las aeroemisiones, esa misma Armada fue usada para la guerra de Siria, destruir ese país y apoderarse de su petróleo, dejando 7 de cada 10 niños huérfanos. Acá quiero dejar señalado que no toda transición energética salvará a la humanidad. También existe el riesgo de que esa transición no nos salve de ninguna manera y sea una gran mentira para sostener la guerra infinita del capitalismo. En segundo lugar, han comprendido que el cambio climático puede ser un arma de guerra. Aquí entramos en un tema que nos afecta directamente, porque es el agua como arma de guerra. Es vital señalar que el imperialismo verde es desplegado entre la OTAN e Israel, donde Palestina es el laboratorio de la ocupación. Allí, como lo sabemos todos y todas, se mata de sed al pueblo palestino desde hace muchos años, ya que es Israel quien gestiona el agua en Palestina. Ese modelo de ocupación imperial verde exporta al mundo la gestión del agua. En Argentina, durante el gobierno de Alberto Fernández, luego de la declaración de estrés hídrico del país y de haber sufrido en el año 2022 la peor sequía jamás experimentada por nuestro país, se firmaron acuerdos con Israel para la gestión del agua en varias provincias. Así que no solo se exportan armas y entrenamiento para la ocupación, el exterminio genocida y tecnología de espionaje y control social de avanzada. También se exporta la gestión del cambio climático. Por supuesto, con un marketing que dice ser una empresa startup más capaz del mundo, que convierte al desierto en un Edén. En este punto de la exposición me voy a empezar a acelerar porque se me acabó el tiempo. Debo decir que la tríada Estados Unidos, Israel y Colombia fue hasta el gobierno del Pacto Histórico un proyecto de guerra a escala continental.
Desde que Colombia se transformó en un laboratorio de paz por decisión de un gran movimiento popular que tomó el proceso de paz agonizante en sus manos para revivirlo, Estados Unidos e Israel se quedaron sin representación en la región. Podemos afirmar que hoy el mundo debate su futuro entre la Palestina convertida en laboratorio de la ocupación, el apartheid, y Colombia como laboratorio de la paz total o de la potencia de vida. La pregunta que quiero hacerles ahora es: ¿quién tomará el lugar de Colombia en la estrategia de guerra de la región? Nos es urgente construir un movimiento popular regional que permita en términos concretos, reales, que Colombia, que Brasil y que Argentina puedan salir de la alianza con la OTAN. Eso no se hace por arte de magia, eso no se decreta con una ley, eso hay que construirlo. Luchas contra el cambio climático nos convocan a abandonar el alineamiento con la OTAN, que es la institución que más contamina en el planeta. Además, que si cumplen su objetivo de llevar los presupuestos de los países un 2% de gasto militar, esto le quitará recursos a la lucha contra el cambio climático. También implicará que no podamos concretar las reducciones de las emisiones de carbono en la que se ha comprometido la mayoría de los países del mundo. Podemos sostener que las guerras de la OTAN nos costarán el planeta. El gasto militar de los miembros de la OTAN ascendió a 1.232 millones de dólares en 2022, un 0,9% más que en el 2021. La significativa contribución de las Fuerzas Armadas a la crisis climática ha recibido muy poca atención. Los estudios sobre el tema no suelen tener en cuenta las emisiones militares. En los acuerdos internacionales sobre crisis climática, el sector militar ha recibido un trato de privilegio, a pesar de que es el responsable de un volumen importante de emisiones de gases de efecto invernadero. En el debate del protocolo de Kioto del 97, los Estados Unidos insistieron mucho en mantener fuera del acuerdo tanto los datos sobre emisiones militares como su posible reducción, alegando cuestiones de seguridad nacional. Finalmente, a pesar de que consiguieron su objetivo, no ratificaron el protocolo. El Acuerdo de París del 2015 no representó avances efectivos en este sentido, puesto que no obliga explícitamente a los estados a medir sus emisiones militares. Es pues urgente que se legisle la reducción de emisiones que tenga su origen en el ámbito militar. Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos constituyen un gran emisor de gases de efecto invernadero. Es el mayor generador del mundo. ¿Te parece si le corto, no? Bueno, los datos duros quedan en la ponencia. Este es un dato muy importante. Si el Departamento de Estado de Estados Unidos fuera un estado, sería el 47, el lugar número 47 de mayor emisión de gases de efecto invernadero. Y dentro de ese gasto, las bases militares constituyen el 40% de esa contaminación. Sin guerra, sin bombardeos, solo con prender los tanques y hacer volar los aviones de patrullaje, sin tirar un tiro, y generar el 40% de la contaminación que genera el Departamento de Estado. Que quiero que quede claro acá, esta consigna es la institución pública más contaminante de la Tierra. El Departamento de Defensa. Podemos afirmar que los países más ricos son los principales responsables de la crisis climática y que destinan más recursos al gasto militar que a la financiación para el clima. Es cierto también que el gasto militar aumenta la producción de gases de efecto invernadero y que los países más ricos están exportando armas a los países más vulnerables al cambio climático, intensificando los conflictos y las guerras en medio de la catástrofe climática. Me voy a saltar una parte de la exposición. Es imperativo desmilitarizar el cambio climático y abordar el desafío de la justicia climática. Esto implica desalinearse ya de la OTAN. En el caso argentino, además, es la OTAN quien sostiene la ocupación británica con la base militar de la OTAN. Esa ocupación militar colonial
en Malvinas, Georgia del Sur, Sandwich del Sur y mares circundantes le permiten al Reino Unido su proyección en la Antártida. Y allí ha usado ya el imperialismo verde al declarar zonas marítimas como zonas de protección ambiental para ampliar su ocupación colonial, pero también donde el Reino Unido vende licencias ilegales a barcos pesqueros sin control que depredan nuestro mar, el mar más rico en comida del mundo. También se puede ver este tipo de imperialismo verde en la nueva base militar del Comando Sur construida en la provincia de Neuquén, cerca del yacimiento de gas y de petróleo más grande de Argentina, conocido como Vaca Muerta, donde han alegado que es una donación para apoyo logístico en caso de desastres naturales. Quisiera mencionar que según el anuncio del presidente Milei, la base de apoyo logístico que pensaba hacer el gobierno anterior en Ushuaia como puerta de entrada al continente blanco, como una herramienta de diplomacia argentina en la Antártida y de abastecimiento y de fortalecimiento de nuestras campañas antárticas, ahora puede implicar poner en jaque el Tratado Antártico, que está firmado desde el año 59 y que nos ha permitido más de 50 años de un continente de neutralidad. La estrategia de la guerra es de la OTAN y quienes se benefician de ella. La UNASUR sigue estando dotada de las herramientas legales para ser nuestra herramienta de paz. Es el momento de trabajar juntos, junto a los movimientos ecologistas, ambientalistas, que han podido captar la atención y el corazón y el compromiso, la convicción de la juventud en el mundo. Unámonos a ellos y a ellas en nuestra lucha por la paz y la desmilitarización. Seguiremos luchando por construir herramientas de paz. A eso dedicamos el don de la vida. Palestina es humanidad.